30º día del mes de preparación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la maternidad virginal de Santa María entregaste a los hombres los bienes de la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien hemos merecido recibir al autor de la vida, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Del tratado números 257 a 265. Capítulo V. Expresiones y compromisos de la consagración. Actitudes interiores. San Luis María de Montfort indica cuál es el verdadero espíritu de esta consagración. Todas las prácticas exteriores que es necesario no omitir, ni por negligencia ni por desprecio en cuanto el estado y la condición de cada uno lo permita, deben surgir estas disposiciones interiores. Primero, todo por medio de María, hacer según el Espíritu de María, a fin de que el alma se deje guiar por el Espíritu de María, debe cumplir lo que sigue. Antes de las obras, por ejemplo, antes de la meditación de la celebración o participación de la Santa Misa, antes de la comunión, es necesario renunciar al espíritu propio, al propio modo de ver y querer, porque las tinieblas del espíritu y la malicia de la voluntad son tales que si las sigues, por excelentes que te parezcan, obstaculizarán el Santo Espíritu de María. Es necesario que te entregues al Espíritu de María para ser movilizado y conducido por Él de la manera que ella quiera. Debes abandonarte en sus manos virginales como herramienta en manos del obrero, como el laúd en manos de un tañador. Tienes que perderte y abandonarte a ella como una piedra que se arroja al mar, lo cual se hace sencillamente y en un momento con una simple mirada del espíritu y un ligero movimiento de la voluntad o con pocas palabras, diciendo por ejemplo, renuncio a mí mismo y me consagro a ti, querida Madre mía. Y aun cuando no sientas ninguna dulzura sensible en este acto de unión. De tanto en tanto, durante y después de las acciones, es necesario renovar el mismo acto de ofrecimiento y de unión. Cuanto más frecuentemente lo hagamos, más rápido se llega a la santidad y a la unión con Cristo. Tal unión se sigue siempre necesariamente de aquella con María, porque el Espíritu de María es el Espíritu de Jesús. En un segundo momento, todo con María, obrar imitando a María. Hay que realizar las propias acciones con María, es decir, mirar a María como el modelo acabado de toda virtud y perfección, formado por el Espíritu Santo. Es una pura criatura, para que lo imites según tus limitadas capacidades. Es pues necesario que en cada acción mires cómo la hizo o haría la Santísima Virgen, si estuviera en tu lugar. Para esto debes examinar y meditar las grandes virtudes que ella practicó durante toda su vida, y particularmente su fe viva, su humildad profunda, su pureza totalmente divina. Tercer momento, todo en María, obrar íntimamente unido a María. Hay que realizar las propias acciones en María. María es comparada a un jardín divino, lleno de delicias. Ella es llamada el santuario de la divinidad, la mansión de la Santísima Trinidad, el trono de Dios, el altar y el templo de Dios, el mundo de Dios. Epítetos y alabanzas muy verdaderos cuando se refieren a las diferentes maravillas y gracias que el Altísimo ha realizado en María. San Luis nos invita a sumergirnos en este lugar santo y divino, lugar excelso y santo, custodiado ya no por un querubín como el antiguo paraíso terrenal, sino
por el mismo Espíritu Santo que ha tornado posesión de él y dice: un jardín cercado es mi hermana, mi esposa, huerto cerrado, manantial bien guardado. María es jardín cercado, María es manantial sellado. Los miserables hijos de Adán y Eva, arrojados del paraíso terrenal, no pueden entrar en este nuevo paraíso, sino por una gracia excepcional del Espíritu Santo que ellos deben merecer. Después de haber obtenido mediante la fidelidad esta gracia insigne, es necesario permanecer en el hermoso interior de María con alegría, descansar allí en paz, apoyarse en él confiadamente, ocultarse allí con seguridad y perderse en él sin reserva. En cuarto lugar, todo por María, obrar al servicio de María. Finalmente, hay que hacerlo todo para María, lo que significa realizar todo como lo harían el criado, el siervo y el esclavo respecto a su patrón. Una vez más, San Luis María pone en claro no que la tomes por el fin último de tus servicios, que lo es Jesucristo, sino como fin próximo, ambiente misterioso y camino fácil para llegar a Él. Necesita que actúes como el buen siervo y esclavo, es decir, que apoyado en su protección, emprendas y realices grandes empresas por esta augusta soberana. En concreto debes defender sus privilegios cuando se los disputan, defender su gloria cuando se la ataca, atraer, a ser posible, a todo el mundo a su servicio y a esta verdadera y sólida devoción, hablar y levantar el grito contra quienes abusan de su devoción y al mismo tiempo establecer en el mundo esta verdadera devoción. Por último, el no esperar recompensa de este humilde servicio, sino el honor de pertenecer a tan noble princesa y la dicha de vivir unido por medio de ella a Jesús, su Hijo, con lazo indisoluble en el tiempo y la eternidad. Gloria a Jesús en María, gloria a María en Jesús, gloria a solo Dios. Las prácticas de preparación para esta semana que San Luis nos propone es realizar el propósito de conocer a Jesucristo, repitiendo durante la jornada la oración de San Agustín: Señor, que yo te conozca. Seguiremos los consejos que San Luis nos enseña acerca de cómo vivir la consagración en la Santa Comunión, del tratado números 266 a 273. Por tanto, puedes aplicar estos consejos a la Santa Comunión que harás esta semana, siguiendo los consejos que da San Luis y que resumimos a continuación. En el caso en que no puedas comulgar sacramentalmente, puedes hacer la comunión espiritual como te indicaremos a continuación. Antes de la comunión, primero te humillarás profundamente delante de Dios. Segundo, renunciarás a tus malas inclinaciones y a tus disposiciones por buenas que te las haga ver el amor propio. Tercero, renovarás tu consagración diciendo: soy todo, soy toda, tuya o tuyo, oh María, y cuanto tengo es tuyo. Cuarto, suplicarás a esta bondadosa Madre que te preste su corazón para recibir en él a su Hijo con sus propias disposiciones. Ya cuando te acerques a recibir la Santa Comunión, dirás 3 veces: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, dirigiéndote a la Santísima Trinidad. Al Padre, lamentándote de que no eres digno de recibir a su Hijo único a causa de tus malos pensamientos e ingratitudes para con un Padre tan bueno, pero que te encomiendas a María y te acercas junto a ella. Al Hijo le dirás que no eres digno de recibirle a causa de tus palabras inútiles y malas y de tu infidelidad en su servicio, pero que le suplicas de tener piedad de ti, ya que estás para introducirlo en la casa de su madre.
Al Espíritu Santo le dirás que no eres digno de recibir la obra maestra de su amor a causa de la tibieza y maldad de tus acciones y de la resistencia de sus aspiraciones, pero que toda tu confianza es María, su fiel esposa. Entonces te acercarás a recibir la Santa Comunión, o si no tienes la posibilidad de comulgar sacramentalmente, lo harás espiritualmente con una fórmula como esta: Señor, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya que ahora no te puedo recibir sacramentalmente, ven espiritualmente en mi corazón. Realizarás una breve pausa en la que te unes a Jesús. Como ya ha venido, yo te abrazo y me uno a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Después de la Sagrada Comunión, estando recogido interiormente y cerrados los ojos, introducirás a Jesucristo en el corazón de María. Se lo entregarás a su madre, quien lo recibirá amorosamente, lo colocará dignamente, lo amará perfectamente, lo abrazará estrechamente y le rendirá en espíritu y verdad muchos obsequios que desconocemos a causa de nuestras espesas tinieblas. O te mantendrás profundamente humillado dentro de ti mismo en presencia de Jesús que mora en María. O permanecerás como esclavo a la puerta del palacio del rey, que dialoga con la reina, y mientras ellos hablan entre sí, dado que no te necesitan, subirás en espíritu al cielo e irás por toda la tierra a rogar a las criaturas que den gracias, adoren y amen a Jesús y a María en nombre tuyo. Vengan, adoremos. Hay 1000 pensamientos más que el Espíritu Santo sugiere y te sugerirá también a ti, si eres verdaderamente hombre interior, mortificado y fiel a la excelente y sublime devoción que acabo de enseñarte. Letanías al Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado, sumo y eterno sacerdote. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado, cabeza de todas las cosas celestes y terrestres. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado, presente en cada alma en gracia. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado bajo las especies de pan y del vino. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado en la espada del Espíritu que es su Verbo. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado en el cual deben instaurarse todas las cosas. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado, Rey de todos los pueblos. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado, signo de contradicción. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado, sol que nace de lo alto. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado, vía, verdad y vida. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado, cabeza del cuerpo de la Iglesia. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado que envió al Espíritu Santo. Sea bendito el Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado en los 7 sacramentos que nos ha dado. Bendito sea el Verbo encarnado. Bendita sea la Madre del Verbo encarnado, María Santísima. Sea bendita la Madre del Verbo encarnado. Sea bendita la Madre del Verbo encarnado, corredentora. Sea bendita la Madre del Verbo encarnado. Sea bendito el Verbo encarnado, principio y fin, alfa y omega, primero y último. Sea bendito el Verbo encarnado. Oración del ave Estela del Mare. Salve, estrella del mar, Madre que diste luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos,
ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén.